Por allá tenemos un frutal que nos va a regalar una deliciosa receta. Vamos juntos, que por acá tenemos al arbolito responsable de este video. Me voy acercando y por acá tenemos a esta hermosura. Se trata de la guayaba tropical, cuyo nombre científico es Psydium guajava. La idea que tengo es la siguiente. Voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar a la cocina y los voy a convertir en una deliciosa mermelada de guayaba. Bueno, acá ya tenemos los cascos de guayaba. Lo único que hice previamente es retirarles las semillas. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en el canal disponemos de varias recetas con guayaba tropical. Ahora les cuento algunas de ellas. Tenemos helado de crema, helado de palito de agua, helado multifruta, jugo de 4 guayabas, jugo de guayaba y tomate de árbol, jugo de guayaba y papaya, una salsa que salió deliciosa y también un chutney. Al finalizar este video les voy a dejar algunas de esas recetas y también otros videos muy interesantes relacionados a la guayaba. Igualmente, si les interesa alguna de esas recetas, me las piden en los comentarios. Ahora sí, a pasar a la preparación. Les cuento que acá tenemos 2 kilos de cascos de guayaba. Para estos 2 kilos de cascos de guayaba le vamos a agregar 1 litro de agua. Listo, ya agregado el agua, ahora lo que vamos a hacer es llevar el recipiente a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a prender el fuego y vamos a llevar los cascos de guayaba a cocción. Necesitamos que estos cascos se ablanden. Listo, una vez que los cascos de guayaba están blandos, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y dejar enfriar para el siguiente paso, que es procesar. Bueno, ahora mediante el uso de una procesadora, lo que vamos a hacer es procesar los cascos de guayaba. Listo, ahora lo que vamos a hacer es llevar la mezcla a colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar la mezcla. Luego lo llevamos a la cocina. Bueno, una vez colada la pulpa de guayaba, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego de la cocina a una temperatura media-baja. Ahora agregamos 1 kilo de azúcar. Revolvemos para incorporar todo el azúcar con la pulpa de guayaba. Una vez que revolvemos bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una cucharada de jugo de limón. Revolvemos para que no se pegue en el fondo. Bueno, luego de 1 hora de cocción, ya está lista nuestra mermelada de guayaba tropical. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Acá serví en un plato para hacer la prueba y ver si ya está lista nuestra mermelada de guayaba. Voy a pasar la cuchara por el medio y no se tiene que unir la mermelada. Listo, como verán no se unió, así que ya está lista la mermelada de guayaba tropical. Ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar la mermelada, luego servir y hacer la merecida y esperada prueba de sabor. Bueno, miren cómo quedó la mermelada de guayaba tropical. Además,
Les cuento que hay un aroma increíble. Ya mismo me voy a servir en un pote más chico y voy a pasar a probar esta mermelada. Bueno, llegó el momento más lindo del video, donde voy a probar el resultado final de la receta que acabo de hacer. En este caso, mermelada de guayaba tropical. Una mermelada que desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer de forma casera. Así que llegó ese día, un momento muy lindo y muy especial, donde voy a pasar a probar la mermelada que acá ya tengo servida, listo para probar. Bueno, voy a pasar a probar y ahora les cuento porque esto es una delicia, ya he probado previamente, pero de forma comercial. Bueno, a probar la mermelada se ha dicho, esta delicia que es muy aromática, ¿eh? Se siente el aroma increíble. Bueno, a probar. Mmm, mmm, qué exquisitez, qué delicia, por favor. Es un impacto al paladar, un impacto increíble, ¿eh? Ay, déjeme saborear esta delicia, por favor. Decí que tengo mucha mermelada para seguir disfrutando por varios días. Es una delicia. Aquel que ha probado la mermelada de guayaba tropical, ya que en algunos lugares se consigue de forma comercial, va a estar muy de acuerdo conmigo que esto no tiene igual. Es una delicia total, un manjar. Es un sabor único, pero no es tan difícil de describir para aquel que nunca probó la guayaba tropical en forma de mermelada. Ahora les voy a describir. Primero voy a comer otra cucharita y ahí sí les describo el sabor de esta mermelada. Me quedó muy bien de azúcar. No se nota el azúcar, está muy bien. No se notan los granitos de azúcar. Se quedó bien disuelta. Y el punto está justo, exacto. Me quedó bárbara. Así que se las recomiendo esta mermelada. Hagan por favor mermelada de guayaba tropical y de otros tipos de guayabas, porque todas quedan muy bien en mermeladas. He probado otras y tengo otras en carpeta para hacer. Bueno, voy a comer la última cucharita y ahí sí les describo el sabor. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablándoles. Es increíble esta mermelada de guayaba tropical. Bueno, ahí va a describir el sabor. Para aquel que nunca ha probado la mermelada de guayaba tropical o a la guayaba tropical la fruta fresca, podría asemejarse, no es igual, no es igual, pero podría asemejarse al aroma del membrillo. ¿Vieron el membrillo, la fruta membrillo, que es muy aromática? Bueno, el aroma ese del membrillo se asemeja al sabor de la guayaba. Y también la mermelada o dulce de corte de membrillo se parece al sabor de esta mermelada que acabo de hacer de guayaba tropical. Pero la guayaba tropical es aún más aromática que el dulce de corte o mermelada de membrillo. Me encanta, es una fruta única. La gente de zonas tropicales, de Centroamérica, la conoce y muy bien a la guayaba tropical. No le tengo que explicar nada. Ellos la conocen mucho mejor que yo, inclusive. Y hacen muchos preparados, he visto muchos preparados. Acá en el canal ya tenemos varios preparados hechos con guayaba tropical, cultivada en nuestra ciudad, en nuestra huerta. Esta es una fruta cultivada en un lugar templado, templado frío. No es caluroso, no es una zona como para este frutal, pero yo soy tosudo, soy cabeza dura y cultivo todo. Sobre todo me gusta cultivar aquellos frutales como la guayaba, entre otras, que son muy valorados en otras regiones. Me gusta probar con esos frutos que son muy valorados por otros. Bueno, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Estén atentos en el canal porque se vienen muchas más recetas con guayaba y con otras frutas, así que estén atentos. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Yo me voy a seguir comiendo mermelada de guayaba tropical. Un placer increíble. Nos vemos. ¡Chau!